de muchas empresas municipales y ha presidido consejos de administración, con lo cual ha sufrido en sus carnes todo este asunto de la responsabilidad de consejeros. Y Marta Rufi Lanchas es también abogada, letrada en ejercicio, abogada en la firma Just Gemap, y ha sido juez árbitra del TAB y de la Cámara de Comercio de Barcelona. Ellas van a intervenir, como lo hacemos habitualmente, durante una duración aproximada de unos 25 o 30 minutos cada una, y al final de la sesión y durante la sesión pueden ustedes enviar todas las preguntas y todas las dudas que se le planteen, porque se las iremos planteando a las dos ponentes. Pero sí les digo que hoy podemos, si alguien quiere intervenir directamente, no tiene más que o levantar la mano a través del icono de levantar la mano o mandarme un mensaje a través de las preguntas, de la fórmula de preguntas y respuestas que aparece abajo o del chat y le daríamos la palabra en algún momento para que interviniese directamente porque el tiempo y las circunstancias lo permiten. Así que bienvenidos a todos de nuevo. Montserrat, Marta, muchísimas gracias por vuestra colaboración una vez más. Y si te parece bien, Monse, adelante con tu intervención. Muchas gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que esta sesión, sobre todo, les sea de mucha utilidad, que es el objetivo. Yo soy una firme defensora de que las personas que ostentan cargos en los consejos de administración o altas funciones de dirección deben tener conciencia y tener unos conocimientos básicos para que en su día a día no asuman una responsabilidad personal que en muchas ocasiones lo hemos vivido en el despacho y como ha dicho Jesús, yo lo viví en mi propia persona, ¿no? En muchas ocasiones pues corres un riesgo al tomar decisiones que no se corresponde con la realidad de tu situación. Entonces, en el día de hoy lo que yo quiero es que ustedes tengan los conocimientos básicos para que detecten de forma lo más ágil posible cuándo hay un riesgo y qué hacer. Voy a intentarlo hacer en este espacio de tiempo corto porque da para muchísimo más, pero bueno. En primer lugar, quiero explicarles qué significa que los miembros de un consejo de administración tienen responsabilidad personal. La responsabilidad personal significa que uno puede llegar a responder con su propio patrimonio. Es así, la ley es taxativa y dice que en según qué ocasiones, cuando se producen según qué situaciones y uno actúa de una manera contraria a ley, puedes llegar a responder con tu propio patrimonio de las consecuencias que tenga estos actos. Y respondes con tu propio patrimonio todos los miembros de un consejo de administración, por ejemplo. Es solidaria esta responsabilidad. Si somos 8 miembros del consejo de administración, cada uno individualmente puede llegar a responder por las decisiones que se hayan tomado contrarias a ley o aquellas decisiones que, aunque no las hayamos tomado individualmente, no hayamos hecho lo suficiente para evitar que se produzca ese daño. Esta responsabilidad la podrían exigir terceros que se relacionan con nuestra sociedad, desde terceros acreedores, bancos, como terceros ciudadanos que tuvieran algún daño personal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, concepto básico. Puedo llegar a responder con mis bienes personales en el momento que yo asumo la responsabilidad de formar parte de un consejo de administración o tener altas funciones directivas. En este punto me quiero detener en que a veces los directores de empresas entienden que ellos no entran en esta responsabilidad tan fuerte, podríamos decir. Y en este punto quiero decir que se da claramente, y la ley lo dice expresamente, se da que la responsabilidad la tienen los miembros de un consejo de administración, los consejeros delegados, por supuesto, y esto es importante porque en las empresas públicas, semipúblicas, se da muchas veces que funcionarios, altos cargos técnicos asumen la responsabilidad de ser consejero delegado
Y ser consejero delegado conlleva que no solo asumes la responsabilidad personal de ser parte del órgano del Consejo de Administración, sino que incluso más allá, porque tienes no solo la función de control, sino también la función de ejecución. Esto en primer lugar. Y luego, la ley también dice expresamente, no suelo decir artículos, pero creo que es necesario en este caso y que cada uno incluso se lo lea, el 236 de la Ley de Sociedad de Capitales nos dice que no solo responderán los miembros de un consejo de administración, sino que cuando no haya la delegación de facultades en un consejero delegado, los que tengan las máximas funciones de dirección, sea cual sea su nombre, responderán de la misma manera que un miembro del Consejo de Administración. En las empresas públicas se da, por ejemplo, en la empresa que yo fui presidenta, se daba que no había un consejero delegado y sí había un gerente, un director. Y este señor pues tenía por las altas funciones y siempre consideraba, pensaba que él asumía las directrices que le daban los miembros del Consejo de Administración, que en aquel caso eran 100% políticos, pero que él como director pues no iba más allá que en ejecución de aquellas directrices. Sin embargo, la realidad es que como no había un consejero delegado y por lo tanto él era el director y tenía altas competencias en sus poderes, pues entonces cualquier evento que pudiera suceder tenía la misma responsabilidad que el resto de miembros del Consejo de Administración, excepto que probara que no hubiera participado, cosa que era difícil siendo pues, el máximo director, ¿no?, de la empresa. Este dato, insisto, es muy importante porque, sobre todo en las empresas públicas, se da que funcionarios a lo mejor del ayuntamiento acaban siendo directores, asumiendo unas funciones que en muchas ocasiones no se corresponden con los salarios, ¿no? Y tienen que saber, y es importante, que su responsabilidad es la misma que en cualquier empresa privada pueda tener otro director general. Entonces, llegados a este punto que hemos dicho qué corresponde a ser consejero, qué corresponde ser director y qué puedes llegar a responder, hoy es importante detenernos en que en las empresas públicas, ya sean 100% públicas, ya sean mixtas o privadas, por supuesto, la ley mercantil se le aplica 100%. Este dato es muy importante porque durante mucho tiempo se ha pensado, se había considerado que las empresas públicas que pertenecen a los ayuntamientos, a las comunidades y formaban parte en muchas ocasiones funcionarios y políticos, los miembros de los consejos de administración, y que detrás había unas directrices políticas que venían de los plenos del ayuntamiento mayoritariamente, pues que era distinto. Pero la realidad es que los tribunales nos han dejado la línea bien clara, sin dudas, de que si un organismo público asume ser una sociedad mercantil, es decir, coger un vehículo privado para funcionar en el mercado, pues el hecho de tú estar con ese vehículo privado tienes las mismas normas, las mismas obligaciones, los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones y las mismas consecuencias que si fuera una empresa 100% privada. Este dato en la crisis del 2008-2014 hubo incluso discusión sobre si podían entrar en concurso de acreedores y, en consecuencia, declararse culpable o no ese concurso de acreedores, por ejemplo, o si las disoluciones que se tenían que producir en aquella época como consecuencia de las pérdidas que se daban por la crisis del momento, pues si las sociedades públicas tenían que presentar concursos, si se les podía calificar de culpables, porque en realidad y los tribunales han sido unánimes. No hay ningún género de dudas que se les aplica la misma ley, por lo tanto el mismo rasero. Y esto es importante, sobre todo ahora que estamos en época complicada, en época de crisis, donde se pueden producir situaciones
que nos encontramos como consecuencia pues eso, de la actividad que se haya reducido y hayan pérdidas, pues que tengamos muy en consideración que no por el hecho que seamos una empresa pública podamos sostener situaciones que no sean sostenibles y que puedan llegar a perjudicar a terceros, que este es el problema principal. Yo siempre explico que yo fui presidenta de una empresa y creo que es bueno que lo conozcan como experiencia personal y en la cual ustedes también se pueden encontrar a lo mejor. Yo fui presidenta de una empresa que se dedicaba al sector inmobiliario, pública, y entré justo en el año 2011, que como ustedes recordarán, pues hubo una crisis muy importante, sobre todo una crisis inmobiliaria. Con lo cual entré a formar parte de un consejo de administración, además como presidenta, con una situación gravísima, donde no se podía hacer frente a los pagos de los bancos y donde, bueno, pues teníamos un personal pues, de una empresa que había tenido mucha actividad y que de golpe, como ustedes saben, se paró. En aquel momento formaban parte de ese consejo de administración diferentes personas de otros partidos políticos y también estaban pues, formando parte de las decisiones el interventor y el secretario también del ayuntamiento. En aquel momento, yo que venía de la empresa privada, especializada en mercantil, pues yo veía el riesgo que podíamos asumir todos, no solo yo. Y yo, claro, estaba aterrorizada. Y, sin embargo, pues los demás no eran conscientes de la situación, iban como, bueno, dejando pasar el tiempo a ver qué pasaba, sin darse cuenta que todo aquello que no se hacía con mala fe, por supuesto que no se hacía con mala fe, que todo aquello podía conllevar una responsabilidad personal y, por lo tanto, teníamos que estar bien informados de cuál era la situación económica, teníamos que estar bien informados y tomar decisiones sobre cómo salir, desde pedir dinero al ayuntamiento, reducir costes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente aquella situación se superó, pero tengo que decir que fue realmente complicado hacer llegar a todos los que estaban en aquella responsabilidad, hacer llegar que realmente que no era una cuestión política, que no era una cuestión de criticar o no, sino que era una cuestión de asumir unas responsabilidades sobre una situación que ninguno de nosotros había generado. Los anteriores tampoco, porque la crisis inmobiliaria pues fue ajena. Lo que pasa es que sí que es cierto que a veces políticamente las cosas se ven de otra manera. Bueno, dicho esto, que las empresas públicas tienen las mismas obligaciones, entramos ya en materia de, a ver, ¿qué obligaciones tengo? ¿No? ¿Qué obligaciones tengo? ¿No? Bueno, pues bien, hoy no da tiempo de detenerme en todo, pero sí quiero determinar como dos líneas generales. Hay las obligaciones generales de no hacer actos contrarios a ley. Y cuando dices actos contrarios a ley, lógicamente es un campo muy amplio, pero que puede ser desde pues, hacer contrataciones que no sigan el curso legal, en el cual si se llevan al Consejo de Administración y se aprueban y somos conscientes o miramos para otro lado, que es ahora otra de las cuestiones que quiero incidir, pues podemos llegar a ser responsable si alguien se siente perjudicado y reclama. Si no se aplican las normas correctamente de medio ambiente, por ejemplo. En fin, todo lo que sea cuestiones de cumplimientos legales. Entonces, a veces uno dice, hombre, pero yo soy miembro de un consejo de administración y no tengo ni idea de cuál es la normativa de medio ambiente o no tengo ni idea cuál es el curso legal de una contratación. Entonces, aquí sí que les tengo que decir que nadie puede exigir a un miembro de un consejo de administración que se sepa la ley, que sepa los temas del medio ambiente, pero sí que les están exigiendo en los tribunales que se informen, que asistan a los consejos de administración, que no se abstengan sistemáticamente o no voten en función solo de una cuestión política, sino que realmente si tú estás en un consejo de administración y se aprueban unas cuentas anuales, tienes que hacer preguntas, tienes que pedir información. Si tú demuestras que has hecho todo eso,
no tienes por qué responder, pero tienes que ser activo y dejar. Entraré. Entonces, por otro lado, la ley mercantil, la ley de sociedades de capitales, aparte de esa genérica del cumplimiento de la ley, lo que nos dice es que los miembros de un consejo de administración o máximos responsables tienen que cumplir algunos deberes que incluso la ley pone taxativamente, ¿no? Y entonces estos deberes que recoge la ley de sociedades de capitales son el deber de ser diligente, el deber de lealtad. Entonces, cuando uno lo dice así, da como miedo, ¿no? Porque es tan genérico, ¿no? Pero los tribunales ya se han encargado de entrar en el detalle y les quiero decir que para su tranquilidad, en general, siempre hay algún juez que hace alguna sentencia un poco extravagante, pero en general todo tiene su sentido y todo tiene su explicación. Es decir, cuando la ley nos dice que tenemos que ser diligentes, ¿qué quiere decir? Pues los tribunales nos han reiteradamente dicho. ¿Qué quiere decir? Que tengo el deber de asistir, que tengo el deber de informarme, que si hay por ejemplo, una venta de un activo importantísimo, que no vaya y vote a favor porque sí, que pregunte si hay informes sobre si el valor por el cual se está vendiendo es el de mercado, que pregunte la razón del por qué se está vendiendo. Y si yo demuestro que he preguntado todo eso, me han dado las explicaciones, hay los informes pertinentes y puede ser que haya, entre comillas, un gazapo detrás, a mí no me van a hacer responder porque yo me he informado, he actuado positivamente, activamente, no me he sentado en una silla y he pensado, bueno, pues aquí estoy porque soy del partido tal y me han puesto. No. Los tribunales, pues hay una sentencia muy, muy, muy reciente del Tribunal Supremo que dice que si yo hay algo que no veo claro, debo preguntar, debo informarme. Y si sigo no viéndolo claro, no tengo que mirar hacia otro lado y tengo que oponerme expresamente. Y da igual si tengo unas instrucciones políticas o tengo otras, porque en los tribunales hay dos máximas que quiero que ustedes recuerden. Una, las servidumbres políticas no vinculan a los jueces. Y dos, la ley, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Pero sí que tengo que demostrar que a lo mejor yo una ley no la conozco, pero he hecho todo cuanto ha estado a mi alcance. Hay los informes, he pedido el informe a los técnicos, etcétera, etcétera, para, desde mi responsabilidad, desde mi decisión, no incurrir en daños que se puedan realizar a terceros. Insisto que es un tema que a veces la gente piensa que es como algo casi imposible, ¿no? Que se llegue a estas situaciones y la realidad es que los tribunales día tras día están diciendo que todos los miembros del Consejo de Administración tienen que responder porque es la seguridad que nos da el tráfico jurídico. O sea, ¿cuál es el sentido de estas normas y de estas exigencias? Pues que haya una seguridad de que cuando contratamos a empresas, sean privadas, mixtas o públicas, se estén haciendo las cosas bien. Y que si un banco deja dinero, pues que sepa que detrás hay la posibilidad de devolverlo. Luego puede no devolverse, pero porque se han sucedido problemas, pero no porque expresamente no se haya tenido el cuidado que se tiene que tener, como en cualquier empresa, ¿no? O cuando aprobamos cuestiones de medio ambiente o no las aprobamos, etcétera, etcétera, pues que todo detrás tenga una información y si aquella información no es correcta porque los técnicos especialistas no la han hecho correcta, pues yo como consejero delegado que ignoro muchas cosas, no me van a hacer responsable, pero sí me van a hacer responsable y esto, insisto, los tribunales lo dicen una y otra vez, que la ignorancia no me puede exonerar de mi responsabilidad. Tengo que asistir, informarme siempre. Entonces, otra de las cuestiones que creo que es importante que conozcan es que además esta responsabilidad, la ley dice que en principio se presume que soy culpable.